Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hay un dicho que dice lo prometido es deuda, ¿verdad, doctora? Habíamos dicho en un programa anterior que hoy íbamos a tocar, o que en un futuro, dijimos en aquella época, íbamos a tocar las reglas de Brasilia, para hablar acerca del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Le agradezco mucho la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, que es además miembro de la Comisión de Seguimiento a las Reglas de Brasilia. ¿Qué son las reglas de Brasilia, doctora? Bueno, primero pues agradecer, ¿verdad?, al programa Sumando Vigores de este canal 37 Extra Plus por relevar el tema de las reglas de Brasilia y también lo que tiene que ver con la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Se les agradece mucho. Las reglas de Brasilia son un instrumento internacional. No es una convención, no es un tratado, no es un instrumento internacional vinculante entre países, pero sí es un instrumento internacional vinculante, pero para los poderes judiciales que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y dentro de ellos está el Poder Judicial de la República de Nicaragua. Entonces, estas reglas de Brasilia, una vez que son aprobadas por los miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, viene a ser vinculante porque, lógicamente, al aprobarlas las asumí como Poder Judicial. Y en este caso, el Poder Judicial de Nicaragua las aprobó en esa 14ª Asamblea Plenaria que hubo en la Cumbre Judicial Iberoamericana. A ver, deberíamos asumir las reglas. No necesariamente tenemos que asumir las reglas, porque hay una diferencia ahí. Allí quiero aclarar porque, por ejemplo, el Poder Judicial de Nicaragua las aprueba a través de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en 2008, ¿verdad? Cuando se aprueban en la Cumbre Judicial, se aprueban, pero aquí en el Poder Judicial, en el seno del Poder Judicial, las máximas autoridades las aprueban, pero en la medida de las posibilidades también presupuestarias, porque esas son las realidades de cada país, de cada Poder Judicial. ¿Ya? Pero puedo afirmar que en la mayoría de los casos se han venido cumpliendo bastante, hemos avanzado muchísimo como país. Y después creo que el desarrollo, daré muchos ejemplos de cómo hemos venido avanzando en la aplicación, en la implementación de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a las personas en condición de vulnerabilidad. Ok, las 100 reglas de Brasilia se aprobaron en Brasilia durante una cumbre iberoamericana de poderes judiciales, justamente, en el 2008. Así es. 10 años más tarde, en el 2018, se produce una actualización de la mayoría de estas reglas, que supongo yo es una adecuación a las realidades de Iberoamérica, porque y luego cada país pues a su propia realidad va adecuando. Sí. No sé, por decir alguna cosa, habrá algún país, cosa muy difícil en Iberoamérica, que no tenga comunidades indígenas, por decir alguna cosa, ¿verdad? Entonces esa parte a lo mejor ya no les tocaría. Sin embargo, los que sí tenemos comunidades indígenas y poblaciones originarias, si adecuamos, y además, es decir, y usted en alguna conversación que hemos tenido me ha dicho que es una forma interesante, extraordinaria, cómo se resuelven los conflictos entre las comunidades originarias, ¿verdad? Entonces, se adecúa a eso, a esas realidades, ¿ah? Entonces, básicamente es eso. ¿A quién están dirigidas estas reglas de Brasilia? Bueno, están dirigidas a las personas en condición de vulnerabilidad, es decir, a sectores poblacionales que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, porque hay personas que a veces no solamente concurre una condición de vulnerabilidad, pueden concurrir una, dos o más condiciones de vulnerabilidad, incluso a las que hace referencia a las mismas reglas de Brasilia. El objetivo, uno al leer las reglas de Brasilia, al informarse sobre su contenido, puede observarse que en las mismas hay de alguna manera como una reflexión que se hace a la problemática que existe, que impide muchas veces a un efectivo acceso a la justicia.
Y hago énfasis al efectivo. Acceder a la justicia, uno puede acceder a la justicia, pero a veces no es tan efectivo, porque hay barreras que impiden pues al acceso y de eso hablaremos más adelante. ¿Quiénes son esas personas que pueden tener esas barreras o dificultades para poder reclamar, por ejemplo, la tutela de los derechos ante el sistema de justicia de los diferentes países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana? Son esas personas vulnerables, es decir, las personas beneficiarias de las reglas, que son de manera general, por ejemplo, según las condiciones de vulnerabilidad que establecen las mismas reglas de Brasilia, pueden ser las personas que están en estado de pobreza, la mujer, es decir, las personas en razón de su género, personas con discapacidad, a veces hasta por la edad, y nos estamos refiriendo a la edad no solamente a los niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes, a los adultos o a los adultos mayores. ¿Y por qué hago esa distinción en categoría? Porque nosotros incluso como país tenemos una serie de normas o de regulaciones, de leyes. Por ejemplo, tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es un código específicamente que regula los derechos de nuestra niñez y adolescencia. El Código de Familia, que abarca a todos los miembros de una familia, que pudieran ser tanto niñas, niñas y adolescentes como adultos y adultos mayores y personas con discapacidad. También tenemos leyes que regulan los derechos de las personas jóvenes, y jóvenes nos estamos refiriendo a personas que están entre los 18 a 30 años, y entre los 30 hasta los 60 los adultos, y a mayores de 60 los adultos mayores. Por ejemplo, las personas que están en un estado de pobreza, podremos estar en estado de pobreza, pero habrá algunos que tienen a lo mejor algún grado mayor, que eso les impide, por ejemplo, iniciar un proceso judicial en materia de familia. ¿Ve? Entonces, esas son las condiciones, esas son las personas a quienes benefician, no están dirigidas, sino quienes benefician las 100 reglas de Brasilia. Ese es el contexto, y va dirigidas a ellas, son las beneficiarias, y son a las que nosotros, y digo nosotros porque yo soy parte del Poder Judicial, ¿verdad? Estamos, en principio, como servidoras y servidores públicos, debemos, lógicamente, no solo darles un buen trato, un trato digno, sino procurar toda práctica, toda buena práctica, o todo trato digno a ellos para que puedan acceder a la justicia, procurarles el acceso efectivo, es decir, que se les facilite el acceso a la justicia. Y hemos avanzado muchísimo, como le repito, de parte del Poder Judicial de Nicaragua, y diría yo más allá no solo del Poder Judicial, sino de todos aquellos actores que conforman el sistema de justicia de Nicaragua. La idea es universalizar el acceso a la justicia. Es decir, que no haya una limitante de ningún tipo para poder acceder a la justicia efectiva. Así es. Porque es decir, a lo mejor puedo ir yo, que no veo, por decir alguna cosa, e interponer una denuncia, pero las dificultades que me puede plantear el hecho de no tener, la visión, la idea es que con las reglas se me facilite que no solamente yo haga la denuncia, sino que se dé seguimiento a mi denuncia hasta que se resuelva. Así es. Sí. Ese es un tanto, pues. Entonces, y los beneficiarios son todas aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Eso incluye nacionales, extranjeros, hombres, mujeres, niños, de la ciudad, del campo, en fin, toda persona que por una u otra razón tenga una condición de vulnerabilidad. Así es. Esos son los beneficiarios, pero están los destinatarios. Así es. Los destinatarios, ¿quiénes son? Anteriormente me refería a los actores del sistema de justicia. Estas reglas lo que buscan es cómo hacer recomendaciones sobre las mejoras que se deben de ir dando en los sistemas de justicia, para efectivizar el acceso a la justicia de las personas. Entonces, ¿quiénes son los que deben cumplirlas? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes va dirigida? Ahí sí podemos decir que va dirigida
por ejemplo, a todo el funcionariado del servicio público de la Administración de Justicia, Poder Judicial, completamente, tanto en el área meramente administrativa como jurisdiccional. Todo servidor de la administración pública debe estar enfocado en buscar cómo efectivizar el acceso a la justicia de las personas. Y entonces ahí vemos que no solamente es el tema de los procesos judiciales, no solamente es eso. El acceso no solamente es a iniciar un proceso judicial, porque muchas veces creemos que el acceso a la justicia es cómo vas a iniciar un proceso judicial, una demanda en lo civil, una demanda en materia de familia, laboral o una acusación en materia penal, y cómo hacer efectivo ese derecho de acceder a la justicia, ¿no? Y también implica, por ejemplo, el acceso a las infraestructuras que tienen los sistemas de justicia. Por ejemplo, Nicaragua ha avanzado tanto en lo que es la infraestructura del Poder Judicial, todos los complejos judiciales, no solamente es porque dignifican al funcionariado, a los empleados del Poder Judicial, sino porque también eso permiten que estén en un lugar de manera digna las personas usuarias del servicio público de la Administración de Justicia. Que cuando quieran ir a un juzgado, un complejo judicial, no sean las gradas, incluso arquitectónicamente hablando, pues, no, una grada te puede impedir el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque te tenés que quedar allí. No puedes pasar de allí porque con la silla de ruedas, si vos sos una persona con una discapacidad motora, se te imposibilita. En cambio, si existe una rampa para poder entrar, te accede. Entonces ya podés ir vos, no necesitas mandar a alguien. Entonces de esa manera le haces efectivo ese acceso a la justicia. Vos misma como persona, que puede ser mujer, que se puede ser hombre, joven, pero que por tu discapacidad motora no podés acceder, entonces allí estaríamos faltando, ¿verdad? A que no es un principio nada más, es un derecho fundamental que está establecido en nuestra Constitución política, incluso el acceso a la justicia, eso está en el artículo 160 de nuestra Constitución. Entonces, todas las barreras que se puedan dar, arquitectónicas, digitales incluso, de información, por ejemplo, haciendo uso de las TIC, eso te permite acceder a los sistemas de justicia. Una de las cosas, por ejemplo, el nuevo modelo de gestión de despachos, el nuevo modelo de gestión que yo diría que no solo de los despachos judiciales, el nuevo modelo de gestión, se está implementando en el Poder Judicial no solo a nivel jurisdiccional, sino en todas las instancias y dependencias del Poder Judicial. Eso permite que se pueda implementar no solamente un nuevo sistema de gestión en el que facilite que las personas de manera más rápida puedan acceder, por ejemplo, a los expedientes, a las solicitudes, a las instancias donde van a ir a presentar sus documentos, sino que también este sistema incluye las TIC. Por ejemplo, tenemos un sistema Nicaragua. Este sistema Nicaragua es un sistema digital, es un sistema en el que permite que las personas puedan consultar de manera virtual o en línea, como decimos, puedan consultar los expedientes, puedan consultar cómo va el proceso, el árbol de actuaciones que le llamamos en el sistema Nicaragua. Entonces podemos acceder, el abogado, su cliente, que es la parte material que está litigando, que está demandando un derecho, el reclamo o tutela de un derecho, puede acceder al expediente y ver cómo se está tramitando, cómo está ese proceso judicial. Puede consultar, por ejemplo, en la página web las publicaciones. Ahora, por ejemplo, los edictos, no sé si recuerda, antes los edictos se publicaban en diarios impresos, pero ahora no, ahora están en la página web del Poder Judicial. Todos saben que ahí perfectamente pueden acceder con una clave y de manera general pueden acceder a lo que es las publicaciones judiciales. Pero el abogado, las partes que están litigando, que están llevando un proceso judicial, pueden acceder a las mismas. Hay muchas novedades, hay muchos avances. Citaré algunos, pero la verdad es que hay muchos. Por ejemplo, el Código Procesal Civil de Nicaragua vino a ampliar, no solamente vino a mejorar el modelo procesal, porque ahora son orales los procesos mixtos por audiencia. Claro, no son absolutamente orales, pero ahora los procesos, con el hecho de que sean en una o dos audiencias,
se reduce totalmente el tiempo para que se desarrolle todo un proceso judicial, y eso no solamente lo vemos en lo civil. Iniciamos con el proceso especializado para adolescentes. Ese fue el primer proceso que se reguló con la oralidad desde 1998. Después con el proceso penal a partir del año 2000, que se aprueba el Código Procesal Penal. Nicaragua, el sistema de justicia de Nicaragua, todos los procesos judiciales, todos están impregnados de la oralidad, es decir, son procesos mixtos por audiencia, todito, no hay uno. Así es que eso, por ejemplo, esa es una de las recomendaciones que hace las reglas de Brasilia, porque una de las recomendaciones que hace es revisar los procesos judiciales. La mejora en los procesos para diligenciarlos, hacerlos más rápidos, hacerlos más accesibles a las personas en condiciones de vulnerabilidad, y en este caso una de ellas que se señala en las reglas es la oralidad, que los procesos estén regidos por la oralidad, y en Nicaragua toditos los procesos son orales. Ok, ahí me quiero detener, hacer la pausa para que hablemos acerca de eso, porque por ejemplo la no audición es una condición de vulnerabilidad. Y en estos procesos orales, en donde no hay nada escrito, perdón, pues no es que no haya nada escrito, sino que las exposiciones son orales, ¿verdad? Una persona con dificultad auditiva podría perderse en ese proceso. Entonces, ¿qué se está haciendo? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es la directora de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, la DIRAC, pero además es miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, sobre las cuales estamos conversando en esta edición. Le preguntaba yo, doctora, en los procesos, por ejemplo, el acceso de las personas que tienen alguna condición física, alguna condición incluso étnica, lingüística, no sé, por decir alguna cosa, yo soy ulguas y no sé hablar español. Es decir, ¿cómo hago en estos procesos? Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial de Nicaragua, en principio me gustaría comentar esto, que es interesante también. En la costa Caribe, norte y sur, creo que desde que está la nueva ley orgánica del Poder Judicial a partir de 1998, que fue aprobada en adelante, los funcionarios que se van nombrando son originarios de ahí, de Puerto Cabeza, de Bluefield, de Milky y de Bluefield, de costa Caribe Norte. Esto es importante porque lógicamente son personas que no solamente hablan el idioma español, pues que si bien es cierto es el idioma oficial, pero también el idioma natal, ¿verdad? La lengua materna, es indispensable que la manejen. Entonces, los funcionarios son de esas localidades. Por ejemplo, la mediadora que tenemos nosotros en Puerto Cabeza es una misquita, y ella habla misquita y ella logra tener una plena comunicación con las personas que llegan a hacer mediación. Y eso es así, debería de ser así siempre en la mayoría de los funcionarios de Costa Caribe Norte y Sur. Y entonces usted me dirá, bueno, pero ¿qué pasa aquí en la zona del Pacífico? También, bueno, se buscan personas que puedan ser traductoras. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene otro idioma, en el mismo Poder Judicial hay personas que saben de otros idiomas, por ejemplo, tienen un segundo idioma, saben de inglés, entonces sirven de traductores, colaboran. Y cuando se trata de una persona sorda que tiene esta discapacidad auditiva, pues entonces nosotros tenemos también una buena coordinación con asociaciones como la Asociación Nicaragüense de Personas Sordas, ANSNIC, y que nos ha permitido, por ejemplo, garantizar, efectivizar el acceso a la justicia de las personas sordas, por ejemplo, cuando van a un proceso judicial, cuando van a una mediación, se le garantiza. En algunos casos llegan acompañados de una persona familiar que sabe su idioma como persona sorda, porque el idioma de esta persona, por ejemplo el nicaragüense,
es distinto a la de otros países. Entonces ellos logran comunicarse, pero si no la llevan, nosotros nos encargamos de garantizar a esa intérprete para que se sienta, para facilitarle no solo el acceso a la justicia, sino para que se sienta incluida, para que pueda ella desarrollarse y que tenga toda la seguridad, incluso también tanto en los procesos judiciales como en la mediación, que es un servicio más del Poder Judicial a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Cuando vemos la necesidad también de que esté acompañada de alguien que le dé asesoría técnica, está la Defensoría Pública con quien se coordina para casos específicos, ¿verdad? De estas personas que requieren apoyo. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos que llegan personas que son ciegas. Sí. Y entonces estas personas, es cierto, el mediador es un funcionario público que debe procurar garantizar todos los derechos, como debe ser un debido proceso, tanto en la mediación como, por ejemplo, la conciliación o el proceso judicial, pero a veces no solamente lo técnico, sino que esta persona se sienta que está asesorada, que tenga toda la confianza en el sistema mismo, y para eso nosotros lo que hacemos es coordinamos con la Defensoría Pública para que haya un defensor que no le va a erogar ningún gasto porque es un derecho gratuito. Entonces le va a dar acompañamiento, por ejemplo, de esta persona. Incluso las mismas leyes, la ley de mediación y arbitraje, por ejemplo, dice que se puede acompañar de una persona de confianza y preferiblemente abogada. Pero de manera general, en cualquier tipo de proceso se pueden acompañar de una persona familiar, de una de confianza. Si no tiene un intérprete o un traductor, se garantiza, se procura siempre garantizarlo. Si es una persona, por ejemplo, de Costa Caribe Norte que solamente se logra comunicar con su lengua materna, pues entonces también se le facilita un traductor, ¿verdad? En Miskito, por ejemplo, o si es una persona sorda, pues una persona que le pueda dar interpretación. Incluso nosotros, puedo decir, en el Poder Judicial hemos ido avanzando también porque vamos con esas coordinaciones con la Asociación de Nicaragüenses de Sordos de Nicaragua, Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, hemos también procurado capacitar a los funcionarios. No se ha capacitado a la totalidad, sí, pero se ha ido de manera gradual capacitando a mediadoras, a conciliadores, a jueces, a personal sobre lo que es el idioma de las personas sordas, que podamos ir comprendiendo y podamos ser también inclusivos en cuanto al trato, cómo tenemos que tratar a las personas, cómo las tenemos que atender, comprenderlas, conocer sus realidades, ser empático. Eso es empatía, ponerse en el lugar de esa persona. Incluso en el caso de las personas que habíamos dicho, una persona, por ejemplo, con una discapacidad motora, que puede ser una persona cuadraplégica, ¿verdad?, que no tiene movilidad en los brazos o las piernas, o solamente en los brazos o solamente las piernas, hay que explicarles que hay que ayudarles, porque a veces llegan con alguien que les ayuda, pero a veces no es suficiente. Entonces tenemos que apoyarlos, ser empáticos, y entonces para que puedan acceder a la justicia. Entonces en esos casos se les facilita intérpretes, traductores. Hay funcionarios que saben de otros idiomas y entonces colaboran. No es que tal vez está un servicio específico, pero sí siempre se procura que haya alguien que interprete o que traduzca en ese idioma o esa lengua para que puedan ellos acceder, tener el acceso. No solamente es que se escriba, que se pida algo, sino que vos sintás que realmente lo estás haciendo directamente y que esa atención es personalizada como debe de ser para que la persona se sienta bien atendida. Y se sienta acogida. Es decir, claro. Ser acogedores, pero además hacer que la persona se sienta acogida. Claro, ¿verdad? Claro que sí. Porque es decir, la víctima, que son personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo que estaba explicando las reglas de Brasilia, muchas veces temen ser nuevamente victimizadas en los procesos. Entonces la idea es que ese sentimiento no se realice, que no llegue a ocurrir eso, pues. No sé, pues, decir, vamos a suponer una niña abusada que no vuelva a ser victimizada
como parte del proceso, porque eso más bien la va a ahuyentar del acceso a la justicia o de que se logre hacer justicia en su caso. Claro. Bueno, las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia se señalan condiciones de vulnerabilidad. Y de estas se señalan cuáles son las causas, y la causa puede ser, como decíamos, por razón de la edad, que puede ser una niña, y en el caso que usted menciona, concurren, por ejemplo, 2 causas de vulnerabilidad: el ser una niña, el ser mujer y el ser víctima de un delito. Incluso podemos hacer aquí una cuenta: niña, mujer, víctima de un delito, con discapacidad, que en estado de pobreza, en estado de pobreza, que no hable español, correcto, y que sea extranjera además. Exacto. Concurren diversas condiciones. Entonces, las reglas de Brasilia lo que procuran era directrices o recomendaciones de cómo actuar para efectivizar el acceso a la justicia. Entonces, si vamos viendo el contenido de las reglas, ellas te van diciendo si es en razón de la edad, por ejemplo, si es una niña o un niño, un adolescente, lógicamente siempre va a ir prevaleciendo el interés superior, siempre en los procesos judiciales, siempre va a ser así. El interés superior de esa niña, niño y adolescente, es ese derecho que está reclamando, esa tutela que está reclamando ante las autoridades judiciales. Y, lógicamente, merecen una tutela especializada. Y ya usted lo decía, es una niña y es víctima de un delito. Y concurriendo otras condiciones de vulnerabilidad que usted ha mencionado. Entonces, en esos casos deben de existir protocolos de atención. Los protocolos de atención permiten o evitan, en todo caso diría yo, evitan revictimizar, que es la victimización secundaria, porque la primera, que es la originaria del delito, y la segunda, cuando, por ejemplo, una niña en ese estado ha sido violentada, y entonces tiene que estar repitiendo una y otras veces ante diferentes instancias sobre lo ocurrido. Eso, más que doloroso, afecta a esta criatura. Traumático. Entonces es bien traumático. Entonces, en esos casos deben de establecerse protocolos para cómo actuar en estos casos. El hecho de que esta niña en una audiencia pública no esté frente a la persona que se ha señalado de perpetrar esa violencia hacia su persona. Eso también es parte del protocolo que se debe de seguir. Y aquí no solamente se han elaborado protocolos de actuación, por ejemplo, para la Defensoría Pública, también protocolos de actuación para las mismas autoridades que son especializadas, que es otra de las recomendaciones o directrices de las reglas de Brasilia, es que haya una asesoría técnica de calidad especializada. Y entonces tenemos en la Defensoría Pública del Poder Judicial de Nicaragua, tenemos defensores públicos que son especialistas en materia de familia, son especialistas en derecho de la niñez y adolescencia, en materia penal ordinaria, penal especializada para niñas y adolescentes, e incluso también hay defensoras y defensores públicos que tienen una especialidad en el tema de nuestras comunidades originarias o afrodescendientes en la costa Caribe Norte, y eso también, ese tipo de directrices tienen que ver también con las autoridades judiciales. Ya le digo, nombrar a autoridades judiciales de la misma localidad que incluso tengan las lenguas, que ellos puedan desarrollar ese idioma materno, esa lengua materna, eso es excelente, porque ya no solamente está a través de un intérprete o un traductor según corresponda, sino que ya directamente se está comunicando con el juez y no se da una interpretación, una traducción incluso errónea, que eso es importante, porque un intérprete o un traductor pueda traducir o interpretar de una manera distinta al sentido que espera la persona, pero si usted lo hace directamente con la autoridad que comprende, que sabe de su misma lengua, entonces logra una comunicación más directa, interactúa más con esa persona, que es como le digo que ocurre, por ejemplo, con nuestra mediadora de Puerto Cabeza que tenemos ahí en Bilwi, que ella se comunica, yo le decía a ella, y se comunica bastante usted con las personas que son miskitas, si es que prácticamente la mayoría que viene así, y ellos hablan conmigo directamente, dice,
Claro está que después cuando redactan las actas de acuerdo se hacen en español, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema que habría que verlo también, que ya lo hemos analizado y planteado, pero lo importante es que nosotros vamos cumpliendo con esas directrices, esas recomendaciones que dan las reglas de Brasilia. En mayoría de los casos se ha ido avanzando muchísimo. Eso de elaborar los protocolos de actuación tanto para las autoridades judiciales como para los defensores públicos, para todas aquellas personas o actores del sistema de justicia que intervienen, todo con el propósito de facilitar o efectivizar el acceso a la justicia de las personas, que, como le digo, no solamente está referido al proceso judicial, está referido incluso en las mismas reglas, se propone o se recomienda el impulso, la promoción de los métodos alternos de solución de conflictos, no solo de manera general, en aquellos casos en los que puede aplicarse, por ejemplo, de previo o durante el proceso, también la promoción de esas formas de solución de conflictos originarias y afrodescendientes como las que tenemos en nuestra costa caribe, norte y sur. Entonces, todo eso nosotros tenemos un gran avance. Desde la misma Constitución Política, el artículo 160, reconoce la participación ciudadana, la participación de las autoridades comunitarias, como son los huitas, por ejemplo, en Puerto Cabeza, su participación en el sistema de justicia, lo importante que ha sido para facilitar el acceso a la justicia de las personas. No todo debe de ser judicializado. Sí. No todo debe ser judicializado. Y eso no significa que no se facilite el acceso a la justicia. Por el contrario, se facilita el acceso a la justicia, pero a través de diversas formas de solucionar los conflictos. Y las diversas formas de solucionar los conflictos, repito, no es solo el proceso judicial, está la mediación, está la mediación como tal, con ese nombre, pero nosotros sabemos que los huitas, por ejemplo, en Costa Caribe Norte, no es porque sean mediador, sino que es una forma natural con la que han venido resolviendo los conflictos. Y hay otras formas, por supuesto, específicas de ellos, ¿verdad?, por la naturaleza misma, pero los huitas hacen mediaciones o conciliaciones, es decir, hacen ese proceso de diálogo que hay entre las personas en sus comunidades, y eso se ha reconocido no solo en la Constitución, sino también en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil. Es decir, esas recomendaciones que se hacen nosotros las hemos venido aplicando, en principio porque nosotros como nicaragüenses reconocemos que la participación ciudadana es básica, es esencial. Si es que es las mismas personas las que nosotros no solamente nos hacemos responsables de los actos y las consecuencias de nuestros actos, sino que también contribuimos con otras personas ayudándolas a solucionar sus conflictos, siendo esa persona que es neutral. No le llamemos imparcial porque es un término como más propio de un proceso judicial, pero sí neutral, es decir, que no está ni a favor de uno ni del otro, sino que está en favor de contribuir a que puedan dialogar y solucionar sus conflictos. Eso es también facilitar el acceso a la justicia, y vemos que Nicaragua, por ejemplo, atendiendo a esa directriz de las reglas de Brasilia, Nicaragua desde 1997-98, que aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el primer código procesal y sustantivo en el que se regula la conciliación, pero la conciliación intraprocesal en ese momento, porque ese era el avance. En ese momento la conciliación intraprocesal, es decir, todo adolescente que se ve involucrado en un hecho que está tipificado en la ley, puede acceder a la conciliación antes de que continúe. Es cierto que inicie el proceso con la acusación, pero lo primero en esa audiencia, lo primero es que la autoridad les llama a las partes a buscar una solución que sea acorde a los derechos de ambas partes, es decir, un ganar-ganar. Y ya eso es bastante, porque eso evita, primero, pues porque asume la responsabilidad, si realmente tiene la responsabilidad del adolescente. La víctima tiene una participación directa, que es otro de los derechos que está establecido en nuestra Constitución Política, que haya una participación directa, que la víctima, porque anteriormente en el sistema de justicia de Nicaragua, la víctima ni siquiera era nombrada.
no participaba, ahora participa en todo el proceso judicial, tanto en los procesos autocompositivos, como la mediación y la conciliación, sino que también en los procesos judiciales. Vemos cómo ha avanzado el sistema de justicia, tanto así que se les ve como sujetos de derecho, no solo en los niños ni adolescentes, sino la víctima misma, que muchas veces ni siquiera participaba en ese proceso del cual era ella una de las protagonistas. Eso me lleva a preguntarle, doctora, ¿qué tanto influyó Nicaragua en este diseño de las reglas de Brasilia? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, nuestra Constitución es del 87, correcto, con reformas posteriores, pero básicamente tenemos esa Constitución del 87 donde ya hay este tipo de consideraciones. Hizo aportes Nicaragua a las reglas de Brasilia para ir adecuando el acceso a la justicia a las personas con vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad. Dejo la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Ifer, directora de la DIRAC, de la Corte Suprema de Justicia, en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, y decíamos que es miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia. Le preguntaba, doctora, ¿qué tanto influye? Porque, es decir, Nicaragua, algunas de estas reglas ya las implementaba, ya las consideraba por lo menos, antes del 2008, ¿verdad? Cuando se aprueban las reglas de Brasilia. ¿Qué tanto influyó Nicaragua en esta? Bueno, es que nuestra constitución política, de la cual nos sentimos tan orgullosos, que es del año 1987, es una constitución política para su época incluso modernísima, porque conlleva todos los derechos humanos, incluso recordemos que el artículo 46 de la misma habla de todos aquellos tratados, convenciones sobre los derechos humanos, y en ella por eso es que engloba todo, y se ha venido actualizando aún más nuestra constitución política en las reformas que ha tenido, y que no me gusta la palabra que dice las reformas que ha sufrido. Ajá. Porque no sufre la constitución, nuestra constitución ha avanzado mucho con sus reformas, y que ha permitido ese avance y desarrollo para incluso nuestro sistema de justicia y las leyes en general. Ya le mencionaba yo que hay leyes que regulan derechos de las personas con discapacidad, de las personas jóvenes, de nuestros niños y adolescentes, todo lo que es procesos judiciales. En la última reforma, por ejemplo, de la Constitución, se incluyó lo que es el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 34, lo que es el debido proceso, y que a pesar de que no estaba en la misma Constitución, sino que está en la última, nosotros ya lo veníamos implementando a través de las diversas leyes, aprobando el Código de la Familia, que no todos los países de la región, incluso, porque a mí me encanta decirlo, Nicaragua tiene un código de familia, es decir, hemos ganado la autonomía del derecho de familia sobre el derecho civil, que es el derecho privado. Nosotros tenemos un código de la familia, tenemos un código de la niñez y la adolescencia, es decir, son derechos que se vienen a desarrollar a través de estas normas o estas leyes y que ya estaban contempladas en nuestra Constitución, porque es que nosotros como país, nosotros siempre vamos propugnando, no solamente en la norma escrita, sino en la vida real, en la realidad, cómo garantizar o procurar estos derechos a las personas, porque son derechos humanos, y aquí la familia es valiosa para nosotros, no solamente porque es el núcleo de la sociedad como lo establece nuestra Constitución misma. En ella, en la Constitución y en esa parte de los derechos de familia, recordemos que le hace un reconocimiento a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en nuestra Constitución se dice que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, es decir, es hasta inclusiva en su lenguaje, que es una de las actualizaciones que se hicieron a las reglas de Brasilia en el año 2018. Nosotros no, nosotros desde la Constitución misma vamos siendo inclusivos en cuanto a no solamente identificar a la persona, no solo de manera general, como ser humano, sujeta de derechos,
sino que también nosotros vamos categorizándolas porque es necesario determinar en nuestra Constitución los derechos de nuestra niñez y adolescencia, que es tan valioso para nosotros, de la mujer, de la víctima. Ya le decía en el artículo 34, cuando se dice que es sujeta de derecho y que debe tener una participación activa en los procesos en los que está involucrada, por supuesto. Entonces yo diría que el avance no solamente se da por razón de las reglas de Brasilia. Bien lo ha dicho usted, que desde el momento en que se aprueba y entra en vigencia nuestra Constitución Política en 1987, nosotros venimos buscando cómo avanzar en cuanto a garantizar los derechos humanos de las personas en general y en especial las que se encuentran en condición de vulnerabilidad, sin llamarlo tal vez de esa manera. Pero el hecho mismo que tengamos una regulación especial en nuestra Constitución sobre las personas o las comunidades originarias, los pueblos originarios y afrodescendientes que está en nuestra Constitución, el hecho mismo que se reconozca a las personas adultas. Entonces vemos cómo desde nuestra Constitución y nuestras leyes, y por eso en la presentación que se hace de esta publicación impresa, en este formato impreso e ilustrado que hicimos con apoyo en el Poder Judicial, con apoyo de UNICEF, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha señalado ahí que todas estas directrices que hemos venido nosotros cumpliendo en el Poder Judicial y en los distintos actores del sistema de justicia son coherentes con los derechos que se establecen en la Constitución Política y con las diversas leyes que los desarrollan o regulan en Nicaragua. Tenemos también, puedo mencionar, la ley del adulto mayor, ¿verdad? Los derechos que ahora se contemplan en el Código de Familia para las personas adultas mayores. Hemos tenido un avance increíble, definitivamente, el hecho de que puedas hacer un proceso judicial que no tarde más allá de un año, cuando los procesos judiciales, tenemos que recordar, dilataban 10, 12 o más años en que se pudiera resolver una causa penal. Nosotros el nivel de retardación de justicia es mínimo frente al que nosotros tuvimos en años atrás, sí. en épocas realmente que fueron muy tristes para nosotros como país, pero que nosotros ahora hemos avanzado. Y esa es otra también de las recomendaciones, evitar la retardación de justicia. Por eso es que se pide o se recomienda o se establece la directriz de que haya agilidad en los procesos judiciales, en los procedimientos, y por eso es que ellos proponen la oralidad. Pues nosotros la hemos venido cumpliendo desde hace cuántos, desde la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Fue el primer código en el que se estableció la oralidad en el proceso especializado. Después ya se habla de la oralidad a través de la vista pública, por ejemplo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también se aprueba ese mismo año, 1998, pero que es a partir de que se aprueban ahora, después del año, en 2007, 2008, se viene aprobando, por ejemplo, el Código de Familia, que todo es un proceso mixto por audiencia, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que es ese otro ámbito también tan específico que en los temas o los conflictos que se generan en seguridad social, ahora sí ya están en el Código Laboral, que es donde correspondía por la naturaleza de ese tipo de conflictos, el Código Procesal Civil de Nicaragua. Es decir, nosotros hemos avanzado tanto en el cumplimiento, y a pesar de eso, como se dice aquí en ese acuerdo donde se aprueban las reglas de Brasilia por parte del Poder Judicial, es en la medida de las posibilidades presupuestarias, porque también nosotros siempre tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que no podemos todo, pero sí que vamos avanzando, y vamos avanzando mucho. Sí, una cosa importante que tienen las reglas de Brasilia es la adecuación de los procesos justamente para que las personas en condición de vulnerabilidad no encuentren un pegón, no se queden ni al inicio, ni a la mitad, ni al final del camino, sino que completen todo el camino de justicia, ¿ah? Y todas es decir, lo que hemos venido conversando, pues los códigos, los procedimientos y demás que se han venido adecuando en Nicaragua, ¿atienden estas reglas de Brasilia? Es decir, ¿están adecuadas a estas reglas de Brasilia? Sí,
A ver, si hacemos de manera general decir, se recomienda información. Tenemos una ley de información pública para que podamos acceder a la información pública en el Poder Judicial, que es un servicio público de la Administración de Justicia. No solamente podés vos acceder al expediente, por ejemplo. Vos vas al juzgado donde están conociendo tu causa y accedes al expediente y lo podés ver, sino que también lo puedes consultar en línea, desde el lugar donde estés y donde tengas sea por teléfono, es decir, dependiendo del dispositivo que tengas, una computadora o tu internet. Vos puedes ver el desarrollo del proceso, incluso ya se están digitalizando documentos para ir buscando cómo tenerlos todos completos ahí en ese expediente. Ya no solamente lo puedas ver en formato impreso, que viaje el árbol de actuaciones, poder visualizar todas esas comunicaciones judiciales o publicaciones judiciales, así se le denomina, publicaciones judiciales. También, bueno, y eso que las partes y el abogado perfectamente lo pueden ver. ¿Qué otra cosa también? Digamos, el hecho mismo que se viene garantizando desde hace cuántos años, el derecho a la defensa pública, de calidad, especializada. Es un derecho, el derecho a la defensa es un derecho constitucional. Y aquí se ha venido ganando mucho en la especialización. Ya les mencionaba yo que tanto en materia civil, en materia penal, en materia de adolescentes, niñez y adolescentes, en materia de familia, hay defensoras y defensores de familia de mucha calidad, que siempre están en una constante capacitación. El impulso de los métodos alternos de solución de conflictos se han incorporado en todos los códigos procesales, en otras leyes también, no solamente los códigos procesales, hay muchas leyes que hablan de la resolución de los conflictos a través de la conciliación, la mediación, el arbitraje. El hecho mismo de que se haga uso de las TIC de manera general, ese es también cumplir con las reglas de Brasilia. El hecho de que haya una justicia tanto ordinaria, por ejemplo en lo penal, como especializada para niñez y adolescencia, para los casos de violencia hacia la mujer, eso es cumplimiento de las reglas de Brasilia. El hecho de que exista un proceso judicial especializado en materia de familia, que haya un proceso civil en el que pueden participar los defensores públicos con sus abogados, es decir, todo eso permite. Incluso me recuerdo que en el Código Procesal Civil, por ejemplo, una de las medidas novedosas en este código es el hecho de que la persona puede justificar por la falta de recursos, solicitar a un defensor público, y entonces la autoridad judicial tendrá que hacer las coordinaciones para que pueda acceder a ese servicio y darle la información. Si la persona quiere saber, y aunque no lo pregunte, las autoridades, nosotros estamos en el deber de darle o proporcionarle toda la información necesaria para que pueda acceder. Eso no quiere decir, porque eso es muy objetivo y es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque eso no significa parcializarse, informar sobre los derechos, los deberes de las personas, cómo puede proseguir una causa, cómo debe de participar en un proceso judicial. Eso no implica parcializarse, no. Y está disponible para todas las partes. Y la información está disponible. Otra de las cosas, por ejemplo, el Código Procesal Civil establece formularios para el proceso sumario y para el proceso sumario, y entonces estos formularios le permiten hacer una demanda en un proceso sumario que es menor con una competencia menor a 50.000 córdobas, y eso implica de que no necesitaría ir a un profesional del derecho para que haga la demanda, elabore, redacte la demanda. Pero esos son casos de menor cuantía, digámosle. Entonces, en esos casos, que son muchos, puede acceder fácilmente a ese formulario que está colgado ahí en la página web de la Corte Suprema de Justicia. No solo el proceso sumario, también el monitorio, que es otro de los procesos novedosos y que son también rápidos. Entonces, acceden a esa información. El hecho mismo, cada año, por ejemplo, que se le solicita ahora, pueden solicitar los abogados o pueden enviar su índice, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, en vía electrónica, que no tiene que venir desde lugares lejanos para enviar todos sus informes, que es un deber del profesional del derecho que esté incorporado en la Corte, lo puede facilitar vía electrónica.
ya son muy pocos los abogados y notarios que envían sus índices o sus informaciones que les son requeridas por la Corte de manera presencial. El que quiera hacerlo puede hacerlo, pues no se impide, pero tiene ahora mayores opciones, que esto viene no solo a facilitar también el cumplir con sus obligaciones, sino que también creo yo que eso evita o le permite reducir los costos, ¿verdad? Entonces ya no tiene que pagar un pasaje, venir por ejemplo de Costa Caribe hasta acá y entregar un índice cuando lo puede hacer de manera digital. Entonces ahí evita riesgo, reduce los gastos en su presupuesto o los gastos que tenga que hacer. Entonces vea cuántos beneficios se están dando para facilitar el acceso a los servicios que brinda el Poder Judicial. Bueno, hoy 13 está de cumpleaños la DIRAC, ¿verdad? Creada el 13 de abril del 2000. Del año 2000. 23 años. 23 años. Y esto, ya usted lo decía, distinto a lo que otra persona pueda considerar, es parte de la justicia, porque al final de cuentas las partes en conflicto logran un acuerdo justo para las partes, en donde las partes ganan, todas las partes ganan. Aquí no hay un ganador y un perdedor, todas las partes están ganando. Justamente, esta es parte también de las reglas de Brasilia, lograr el acceso sin necesidad de ir al juicio, es decir, con una resolución alterna de conflictos. Claro que sí. Bueno, la verdad es que nosotros, 23 años, ¿verdad?, como Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, brindando estos servicios que inicialmente fue para la solución de conflictos de la propiedad conforme a la Ley 278 sobre propiedad reformada urbana agraria, pero principalmente yo creo que este es un gran avance de parte del Poder Judicial, porque ahora el Poder Judicial, con la creación de la DIRAC en estos 23 años, viene a darles, primero, no solo da impulso a los métodos alternos de solución de conflictos, promueve en la sociedad nicaragüense el diálogo, la escucha asertiva, permite que las personas puedan solucionar sus conflictos, cualquiera que sea dentro de los que permite la ley, que son muchos, que los puedan solucionar sabiendo que tienen que asumir sus propias responsabilidades, porque cada uno de nosotros tenemos que asumir la consecuencia de los actos o las responsabilidades que tenemos. Entonces nos da mayores opciones, nos evita judicializar los conflictos, porque antes para todo era solo el proceso judicial. Hoy no, el sistema de justicia de Nicaragua es un sistema de justicia que ya no está, o ya no tiene la hegemonía del proceso judicial, ya no lo tiene, porque ahora hay otra, se ha diversificado ese servicio público de la administración de justicia. Puedes acceder, por ejemplo, a la conciliación a través del Ministerio de Familia para resolver los conflictos de familia, y si no lo hiciste ahí, todavía tenés la opción en la vía judicial. En la primera audiencia vos podés conciliar los conflictos de familia. Esto es importante. ¿Y por qué menciono primero familia? Porque, como le digo, si es el núcleo, es la base de nuestra sociedad. Entonces, vea que la importancia de que se promueva la conciliación en la familia, en la que los conflictos van a ser una permanencia. Es una relación constante de toda una vida. Un divorcio, una separación, no es la separación ni el divorcio de la familia. Es solamente la separación formal. Pero madre y padre vamos a ser madre y padre y van a ser nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que esperar? Veía una noticia casualmente cuando venía para acá. Una jueza de distrito de familia resolvió mejorarle la pensión alimenticia a la niña porque el padre, a pesar de que había mejorado en sus ingresos y en su situación económica, no había mejorado la pensión alimenticia de su hija, cuando tiene un deber que es un deber natural. No debe de esperar que un tercero le diga, mejora las condiciones de vida de tu hija. Él debió hacerlo sin esperar a que una tercera persona se lo dijera o se lo impusiera. Entonces, te da la opción el Poder Judicial ahora que puedas solucionar ese tipo de cosas conciliando. ¿Por qué no te puedes sentar con la mamá, el papá, la niña, viendo la situación?
en materia laboral, la conciliación en sede administrativa, en sede judicial, lo que es la mediación previa y durante el proceso judicial. Muchas veces ocurren, por ejemplo, han ocurrido, bueno, ahorita casualmente hoy estaban conversando sobre los datos estadísticos de los accidentes de tránsito. Hay accidentes de tránsito en los que la ley permite que se pueda mediar. Sí. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que permitir, porque las partes pueden mediar, pueden lograr acuerdos, pueden resarcir los daños causados. Y entonces se debe permitir. Hay una política de Estado, a través de la ley 985 y ley de conciliación, ¿verdad? Esta ley de reconciliación, de paz, lo que quiere llevar es una política de Estado para que las personas se puedan entender. Y ahí mismo se dice, la DIRAC es un espacio para lograr ese entendimiento en las personas, porque es que no todo se resuelve con un proceso judicial, no todo se debe resolver con la cárcel o la privación de libertad. Entonces, en esos casos que permite la ley poder mediar, poder negociar, poder acordar, poder transar, se debería de permitir. Y se debe permitir, porque ese es un derecho natural, ese es un derecho fundamental de que las partes, si la misma Constitución reconoce que los métodos alternos de solución de conflictos facilita el acceso a la justicia, pues es un derecho pleno. Entonces, la DIRAC lo que ha venido haciendo en estos tiempos, y se ha visto pues que viene contribuyendo, ¿verdad?, a la forja de esa convivencia pacífica, a evitar la judicialización de los conflictos de las personas, a que las personas nos podamos entender, porque todos nos debemos de incluir. La escucha no es fácil, tenemos que aprender a escucharnos. Y ese debe ser uno de los valores que debe de imperar en nuestro actuar. La escucha, ¿verdad? El diálogo, la negociación es como es parecido, igual creo yo, diría yo, como el regateo. Usted sabe, cuando va uno al mercado uno regatea, va a un negocio va regateando, que incluso es objeto de cuestionamiento hasta en las mismas redes sociales. No sé si ha visto que dice, si vas a un negocio, dice no pedís rebaja, pero si vas al mercado, pedís rebaja. Hasta esas cosas, pues, que tal vez algún otro día podemos abordar ese tema, que es interesante, eso del regateo. Pero sí, esa es parte también de nuestra propia naturaleza. Y nosotras, mujeres y hombres de Nicaragua, yo creo que debemos de hacer uso de estas nuevas opciones que nos permite el sistema de justicia. Que ya vayamos abandonando el hecho de que para todo es que tengamos que ir a juicio. Que lo vayamos abandonando. Y que vayamos buscando realmente, porque siempre nosotros los nicaragüenses queremos paz. Y la convivencia pacífica, el diálogo, es importantísimo para nosotros. Justamente presentó MIR Consultores los resultados de la edición número 72 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, y 9 de cada 10 nicaragüenses consideran que el mejor método es el diálogo para resolver los conflictos. Se refiere aquí específicamente al diálogo entre el gobierno y otros sectores. Aquí entra la oposición, el sector privado, el sector público, los trabajadores, etcétera. Es decir, aquí tenemos un modelo, todavía existe el modelo de tripartito, ¿verdad?, porque es constitucional, claro, para la resolución de los problemas, y esa es la forma que la gente quiere resolver los problemas. Quiero agradecerle, doctora, por esta primera parte de las reglas de Brasilia. Vamos a continuar hablando en otro programa, y desde ya le agradezco el tiempo que nos dedica para poder contar bien estos avances, esta forma en que se está garantizando el acceso pleno y universal a la justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.